Obediencia. Obediencia. ¿Qué más se les viene a la mente, hermano? Arrepentimiento. Bien, hermanos, todas esas actividades pueden ser aún más reducidas a dos cosas. Dos cosas que tú debes hacer como discípulo para que la vida cristiana no sea pesada, no sea tediosa y no sea complicada. Son dos: Biblia y oración. Es todo, hermano. Biblia y oración. Cuando tú lees tu Biblia, predicas a quien sea, tu familia, tus amigos. Y cuando oras, estás en comunión con Dios. Y cuando estás en comunión con Dios, nada es gravoso, ¿verdad? Sus mandamientos no son gravosos. La cuestión acá, hermanos, es que muchas veces esas dos actividades tan simples de la vida cristiana como Biblia y oración, no las hacemos, ¿no? Yo estoy seguro, y me incluyo, que ninguno de nosotros aquí leyó su Biblia como debía leerla a lo largo de la semana, ¿verdad? Todos los días. Que ninguno de nosotros acá oró toda la semana. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, dice: esfuérzate en la gracia que te fue dada en Cristo Jesús. Echa mano de la vida eterna. Disciplínate. Porque ¿saben qué, hermanos? La vida espiritual es disciplina también. Y no disciplina mal entendida, no, disciplina de que es una práctica que se hace todos los días, incluso si es necesario, a ciertas horas, ¿no? En la mañana, en la noche, en las tardes, como tú te acomodes. Ahora, hermanos, la pregunta acá, o bueno, no es pregunta, más bien, se habla mucho, ¿verdad?, de no lo hagas en tus fuerzas. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué significa que no lo hagan mis fuerzas? ¿Qué entienden por eso? Porque parece algo muy ambiguo, ¿no? ¿Qué entienden por eso, hermano? Que lejos de su palabra, pues es a nuestras fuerzas, ¿no? O sea, si no estamos en Él, en su palabra, en oración, pues no estamos en comunión con Él. Entonces ya lo hacemos fuera de a nuestras fuerzas, no en su guía, como su palabra. O sentimos que no ocupamos ni de leer la Biblia ni de oración, pues sentimos que también nosotros podemos, o sea, no ocupamos. Sí, confiando en mi habilidad, en que yo puedo, pues. Sí. Quiero que vayan a sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Versículo del 3 al 11. Esta es una, incluso ahí en sus Biblias viene el título, ¿verdad? Oración de Pablo por los creyentes, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, hermanos, para quienes no saben, esta carta fue escrita en una de las tantas veces que metieron a Pablo a la cárcel. En esta oración de Pablo, hermanos, cuando Pablo pide que se le libere de la cárcel. ¿La encuentran ahí? No. No. ¿Por qué no le interesa a Pablo eso? Como se dan cuenta, hermanos, la oración de Pablo no es: Señor, libérame. Señor, guárdame. Señor, dame. ¿No? Es: les ruego al Señor porque ustedes crezcan. Es la oración de Pablo.
Y miren, hermanos, esto no va a ser posible que crezcamos si no dependemos del Espíritu Santo. Y a veces eso otra vez queda muy ambiguo, ¿no? ¿Qué es depender del Espíritu Santo? ¿O qué es ser lleno del Espíritu Santo? Parece algo muy ambiguo, algo como que, ¿cómo? ¿Lo experimento? ¿O cómo me lleno? Y otra vez, hermanos, es el principio, Biblia y oración. Biblia y oración. Y, hermanos, vayan ahí a Juan capítulo 17. Nos vamos a centrar en Juan 16 y Juan 17, porque el tema de hoy, hermanos, que quiero hablar con ustedes es justamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús, hermanos, cuando está cenando con sus discípulos y va a ir al jardín de Getsemaní, él cruza por el torrente de Cedrón y ahí se detiene y hace la oración de Juan 17. Sí, Jesús ya les dio, quiero que su imaginación vuelva. Tienen a Jesús con sus discípulos sentados a la mesa. Y desde el capítulo 13 de Juan empieza a darles el discurso de la Santa Cena del Señor. Le lava los pies. El mayor servirá al menor. Luego en Juan 14 les dice, yo voy a mi Padre. ¿Sí? Crean en Dios, crean en mí. Su corazón no se turbe. Porque el Señor les está diciendo, me van a matar. ¿Sí? Después de que el Señor les dice eso, celebran la Pascua. Y el Señor canta el Salmo 39 hasta el Salmo 145. Después de que lo cantan, levanta a sus discípulos y en el camino a Getsemaní les empieza a hablar de Juan 15. Es más, si quieren vamos a leerlo un poquito cronológico. Veamos a Juan 15. Mientras que van al Getsemaní, Jesús ve una vid y como el buen maestro que era, mucho de lo que él veía lo agarraba y lo ilustraba, una verdad espiritual para sus discípulos. Y él les decía, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más. Ya ustedes están limpios. Recuerdan en Juan 13, ¿verdad? Que los lava. Y no solo le lava los pies en un sentido de humildad, de manera ilustrativa, el Señor Jesús le dice, ya los estoy lavando. Porque Pedro, ¿qué le dice a Jesús? No me limpies. Y Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Es necesario que te lave. Por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estábamos hablando? La vida cristiana a veces es pesada, complicada y frustrante porque no permanecemos en la vid. Ahora, ¿cómo permanecemos en la vid, Señor Jesús? Esto me resulta algo ambiguo. Versículo 10. Versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Ok, Señor Jesús, ¿cómo permanezco en tu amor? Si guardares mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Capítulo 16. El Señor sigue caminando con sus discípulos y les dice, versículo 4, mas les digo estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de lo que ya les había dicho. Eso no les dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas?
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, mientras los lleva a Getsemaní, les está revelando muchas cosas de la vida cristiana. Permanezcan en mi amor. ¿Cómo, Señor Jesús? Guarden mis mandamientos. Una vez alguien muy atrevidamente me dijo, con un tono, vaya, no sé qué, como en un tono soberbio, bueno, ¿y qué mandamientos? ¿Qué mandamientos dejó Jesús? ¿Qué se les viene a la mente, hermanos? ¿Qué mandamientos nos dejó el Señor Jesús? Ámense unos a otros. Ámense los unos a los otros. ¿Qué otra? Amarás a Dios. Amarás a Dios. ¿Qué otro mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. No. Bueno, esos son los de la ley. Pero de manera particular, hermanos, en el Nuevo Testamento. Ama a tus enemigos. También, ¿no? Ama a tus enemigos. Y de manera particular, hermanos, el Señor Jesús y sus mandamientos, todos son: sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Permanecer en mí es un mandamiento. ¿Sí? El verbo está en imperativo. Primera de Pedro capítulo 2, de 100, la palabra de Dios. Tesalonicenses capítulo 5, orad en todo momento, orad sin cesar, orad con gratitud. Todo eso, hermanos, son mandamientos. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a Juan 17, el Señor Jesús se detiene en el torrente de Cedrón. Para quienes no saben quién es el torrente de Cedrón, hermanos, en el torrente de Cedrón todas las Pascuas se mataban alrededor de 250,000 corderos. Estamos hablando de aproximadamente 5 millones de litros de sangre que corrían como un río. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús se detiene ahí, porque Él sabe que ni aún esos 5 millones de litros de sangre de cordero son suficientes para expiar el pecado del hombre. Entonces Él se detiene en el torrente de Cedrón a medianoche. Está totalmente oscuro, pero es un río rojo, hermanos, porque es sangre y litros de millones de sangre. Y el olor de la sangre mueve a Jesús a que ore por sus discípulos. Y les dice: Padre, versículo 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y esta es la vida eterna, versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 17, y esto es a lo que voy: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, si yo como discípulo de Cristo quiero ser discípulo bajo las simples acciones de Biblia y oración, en primer lugar, hermanos, a la luz de lo que Jesús dice en Juan 17:17, ¿qué hace la Biblia en mi vida? Me santifica. ¿Y qué es la santificación, hermanos?
apartarnos, apartarse de. Entonces, hermanos, con esto en mente, vayan a Efesios. Ahorita les digo qué versículo. En muchas iglesias, hermanos, mayormente las pentecostales, ¿verdad? Se tiene la creencia, y ayer justamente hablábamos con César y con Mayra, aquí en la casa, de que no eres salvo hasta que eres lleno del Espíritu Santo. Pero esta llenura del Espíritu Santo, hermanos, en unas iglesias, algunas pueden ser sectas, como la Luz del Mundo, o en otras iglesias evangélicas, o pentecostales, se cree que la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de la llenura del Espíritu Santo no es hasta que hablas en lenguas, hasta que lloras, hasta que sientes algo sobrenatural en ti. De manera, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo queda algo como algo ambiguo en nuestras cabezas. Por ejemplo, hermanos, ¿quién de aquí puede decirme con toda seguridad que es lleno del Espíritu Santo? Levante su mano. Bueno, en teoría sí sé. Sí sé. ¿Bajo qué parámetro, hermanos, ustedes dicen yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es el parámetro, hermanos, que ustedes usan? Cuando hay... Bueno, la promesa. No. Desde que No, pero fuimos ¿qué, sellados. ¿qué manifestación? Pues, Ah, Sí, ¿En es qué que ves? ¿En qué te ves? No, pues es que tu vida es santa. Que tu vida es obediencia, ¿verdad? Y procuras hacer lo que el Señor quiere. un rechazo a vivir en pecado constantemente. Sí. Cuando hablamos de ser llenos, hermanos, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí la palabra es plero. Y cuando se usa la palabra de ser llenos, la idea acá es ser controlado por. Controlado por. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo: no se embriaguen de vino, antes bien sean controlados por el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que en la Biblia tiene esta idea de controlar o de tener influencia, una influencia fuerte. ¿Sí? Porque, hermanos, por ejemplo, en relatos del Nuevo Testamento, por ejemplo, o incluso en el Antiguo Testamento, cuando dice, por ejemplo, que David se llenó de ira. ¿Qué quiere decir? ¿Qué emoción era lo que estaba controlando a David? La ira. La ira. O cuando leemos en los Salmos, que la tristeza me inundó o la tristeza me llenó. ¿Qué estamos dando a entender? Que la tristeza es la emoción que domina, o lo que domina mi comportamiento. ¿Sí? Bueno, hermanos, eso es básicamente lo que significa ser llenos, la palabra plero. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ser controlados por el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, hermanos, como ya leímos en Juan, guarden mis mandamientos, santifíquense en mi palabra, porque mi palabra es verdad. Bien, hermanos, muchos de nosotros podemos pensar como, bueno, sé cómo quiero vivir, o más bien, yo quiero vivir mi vida cristiana a mi modo, ¿no? Sí, un poquito para ti, Señor, pero lo que más me gusta, eso déjamelo a mí. ¿Sí? Y así, hermanos, estorbamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces no avanzamos en la vida cristiana porque es nuestro mismo pecado lo que estorba que la obra del Espíritu Santo avance en nuestras vidas. Y muchas veces tenemos este pensamiento, ¿no? Vida cristiana sí la llevo a cabo, pero lo que más me gusta, o lo que más me crea placer, o lo que no quiero separarme de eso, Señor, no lo toques. Eso no te lo voy a entregar todavía.
Bueno, esa no es la idea que Pablo está diciendo acá. Ni en todo el Nuevo Testamento, ni en toda la Biblia. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de que Jesús es nuestro Señor, estamos dando por hecho y por implícito que Él es dueño, amo de nuestras vidas. Y por tanto, vamos a vivir como Él diga que vivamos, ¿no? Muchas veces intentamos mantener algunos de nuestros deleites y placeres para nosotros mismos, no importa que vayan en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, si mantenemos esas cosas en nuestras vidas, que yo sé, hermanos, es muy difícil, es muy complicado, y lo digo por experiencia propia, es muy complicado rendir a Cristo aquello que tanto nos gusta, pero que sabemos que está mal. Pero si queremos ser llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo, al punto, ¿no?, que se ven cosas tan sencillas como que cuando vas manejando y te rebasan, ya no le faltas al respeto, ¿verdad? Lo pasas por alto y dices, bueno. O cuando tienes más control de tus emociones, ese enojo que tanto te cuesta trabajo, ahora es más controlado. O la tristeza, o cualquier tipo de emoción que antes te controlaba y te cegaba y te llevaba a pecar, ahora ya la controlas más. No por ti mismo, sino porque estás permitiendo ser lleno, ser controlado por otra cosa, que es el Espíritu Santo. Dice ahí Efesios 4:30, 29 al 31. 28, hasta el 28. No, del 26 al 31. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos ser llenos? Biblia y oración. Y en ese lapsus, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No contristen al Espíritu Santo. Y eso tiene que ver, hermanos, con lo que ya les decía, que estorbamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso muchas veces, hermanos, no avanzamos. Y por eso muchas veces la vida cristiana es algo tediosa, es algo cansada, es complicada, porque la persona intenta vivir sin ser lleno del Espíritu Santo la vida cristiana. Y así no va a llegar a ningún lado. Entonces, hermanos, no tienes que pedir porque el Espíritu Santo te llene. Tú ya lo posees. Tú ya lo tienes. Y lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, quiero que tú pienses qué conductas o qué prácticas están estorbando en mi santificación. ¿Qué prácticas, qué conductas o qué palabras? Porque, ¿saben qué pasa acá, hermanos? Que cuando Pablo dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y después dice que eso contrista al Espíritu, ¿saben qué quiere decir palabra corrompida? No solo es una grosería. La idea tiene incluso ahí la connotación de palabras hirientes. Y podemos herir a las personas con nuestras palabras y no necesariamente tiene que ser una majadería, ¿verdad? Bueno, entonces tú pregúntate, ¿qué conductas, qué palabras, qué cosas que estoy viendo, qué cosas que estoy escuchando, qué cosas que estoy haciendo evitan que yo pueda avanzar en mi vida cristiana y que yo sea lleno del Espíritu Santo? Entonces, hermanos, en primer lugar, para ser llenos, no es un consejo ni una opción. El ser
¿Qué es? ¿Un verbo en qué, hermanos? ¿Indicativo o imperativo? Imperativo. Imperativo. Es una orden. El ser. Es una El ser orden. llenos es un imperativo, hermano. Es una orden. Sean llenos. No es una opción. No está esperando Dios una opinión de tu parte. No, es sé lleno. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser lleno? Bueno, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, como ya les dije, debemos evitar a toda costa contristar al Espíritu. Y vayamos a 1 de Pedro. Porque otra manera, hermanos, de ser llenos del Espíritu Santo es Biblia y oración. Y cuando lees la Biblia y oras, ¿eso que te lleva? A actuar. Versículo del 6 al 11. Porque esto también ha sido ¿De qué predicado. Porque capítulo? 4, 6 al 11. 1 de Pedro 4, 6 al 11. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, aquí también otra vez, ¿verdad? Sed pues sobrios y velad en oración. Biblia y oración. Y ante todo, tener entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, debemos necesariamente, para ser llenos del Espíritu Santo, no solo deshacernos de todas las cosas que nos estorban para ser llenos, desde palabras hasta conductas y pensamientos, sino también lo que Dios nos ha dado, usarlo. Yo no sé, hermanos, si ustedes han experimentado que muchas veces estamos mal con el Señor, no hemos tenido comunión con el Señor, estamos desanimados, estamos apáticos, estamos fríos, pero a veces estamos con los hermanos o visitamos a un hermano y eso se aligera. Como que eso te da energía, como que eso te da fuerza para seguir adelante. Bueno, eso yo lo experimenté muchas veces. Aquí también lo he experimentado, pero como un nuevo creyente lo experimenté mucho en La Roca, allá en la otra iglesia. Yo estaba, no sé, frío, apático, X o Y, y me bastaba convivir con mis hermanos para que eso se quitara, me animara a seguir adelante. ¿Sí? Ahora, hermanos, de verdad, creo que todos acá tenemos que tomarnos en serio esto, ¿verdad? Por más complicado, por más difícil que sea, dejar aquello que produce placer en nosotros, no porque seamos, vaya, ¿cómo se llamaban los que flagelaban la carne? ¿Ah? No, estoicos. No. Masoquistas. No, ascetistas. No somos ascetas, de que nos golpeamos la carne para matar la carne, no hacemos eso. Pero la cuestión acá, hermanos, es sí saber decirle que no a lo que sabemos que al Señor no le agrada. ¿Sí? Porque eso estorba que tú seas lleno, eso estorba a que tú te congregues, eso estorba a que tú ames a tus hermanos, eso estorba en tu comunión con Dios. Y si no estás bien con Dios, no estás bien con nadie. Ahora, hermanos, esa es la primera. Y lo segundo, para ser llenos del Espíritu Santo, ya podemos regresar a Filipenses, que es lo que leímos al principio, versículos 9, 10 y 11. ¿Filipenses qué? 1, 9, 10 y 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Si tú deseas ser lleno del Espíritu Santo, debes ser lleno del conocimiento de Dios. ¿Y dónde está el conocimiento de Dios, hermanos? En la palabra. En la Biblia. Acá no hay un misterio, no hay una fórmula secreta, no hay algo místico para ser más santos. Biblia y oración. Biblia y oración. Y conforme tú lees más tu Biblia y conforme más tú oras, más te deshaces de aquello que estorba. Y más actúas para hacer aquello que debes hacer. Y así es sencillo, hermanos. Es la vida cristiana. Así de sencillo. Y deben ser las escrituras, porque en las escrituras se encuentra la voluntad de Dios. No sé si algunos de ustedes vienen de iglesias donde se te enseña que, bueno, ora para saber cuál es la voluntad de Dios. Y lo más fuerte. Y esto, hermano, te lleva a un misticismo, ¿no? Donde estás así, te va a llegar una voz y te va a decir, haz esto, no hagas aquello. No, hermanos, eso no va a pasar nunca, ¿eh? A lo mejor, en un caso muy extraordinario, el Señor te va a hablar en un sueño. Muy extraordinario. Pero no sabes cuál es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 3 dice, y esta es la voluntad de Dios, que se santifiquen y se aparten de fornicación. ¿No? ¿Y cómo me santifico? Lo acabamos de leer en Juan. Guarden mis mandamientos. ¿Cómo me santifico? Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, desháganse de ira, maledicencia, gritonería, malicia. Deseen la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí está la voluntad de Dios, hermanos. No tienes que ponerte en medio de tu cuarto así, con velitas y todo. No. Aquí está la voluntad de Dios. Vayan a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Desde el 12 hasta 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, si alguno tuviera alguna queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en la abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Colosenses capítulo 1, del 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, hermanos, yo te invito hoy a dos cosas. Ya con eso concluyo. Y te lo repito. Analiza en tu vida qué pensamientos, qué palabras, qué obras, qué ves, qué no ves, qué escuchas, qué no escuchas. Todo lo que estorbe para tu santificación, para que seas lleno del Espíritu. Pero también analiza qué no estás haciendo para ser lleno del Espíritu. A lo mejor necesitamos leer un poquito más nuestras Biblias. A lo mejor necesitamos orar un poquito más. A lo mejor necesitamos congregarnos más, ¿verdad? Faltar menos. A
A lo mejor necesitamos venir más los miércoles. A lo mejor necesitamos más venir los sábados cuando oramos como iglesia. A lo mejor necesitamos tener más comunión con los hermanos. Bueno, eso depende de cada uno de nosotros, lo que veamos que nos falta, ¿no? A lo mejor me hace falta más tener comunión con Dios en lo privado. Y en segundo lugar, hermano, yo te invito a que tus oraciones cambien. Lo que acabamos de leer ahorita en Colosenses y Filipenses, hermano, son oraciones. Y como pueden ver, el apóstol no oraba ni por salud, ni por dinero. Y digo, no está mal orar por esas cosas, hermano. No está mal. A veces, claro, no vemos un familiar enfermo, un amigo enfermo, y es nuestro deseo que se sane. Pero que por encima de eso sea, Señor, se haga tu voluntad. Entonces, cambiemos nuestras oraciones también. Ora por tu santificación. Ora porque tú puedas ser más santo, más piadoso, más amoroso, más misericordioso. Ora por tu vida cristiana también. Entonces, que se les olvide todo, si quieren, menos de esas dos cosas, hermano. Un discípulo ora y lee. Analicemos qué nos estorba y qué no estamos haciendo. Y por último, que nuestras oraciones cambien. ¿Sí? Pero bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y continuamos con